The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo webinar que desde Longbook impartimos para todas las pymes interesadas en mejorar aspectos de su gestión financiera. Hoy trataremos un problema común a casi todas las empresas: cómo solicitar financiación, en especial a las entidades financieras. Antes de empezar, indicaros que, como es habitual, podéis descargar nuestro díptico para pymes que encontraréis a la derecha en la pestaña Documentos. Recordad también que al final de la presentación abriremos un turno de preguntas. Si queréis anticiparnos vuestras dudas, podéis ya ir dirigiendo vuestras preguntas por escrito en la pestaña llamada Questions o Preguntas, según la versión en inglés o español que tengáis, y al final de la presentación intentaremos responderlas todas. Bien, pues empezamos con el webinar. ¿Qué veremos en este seminario? En primer lugar, haremos una serie de reflexiones previas sobre cómo abordar una solicitud de crédito. Seguidamente repasaremos toda la documentación, tanto la obligatoria como la recomendable para completar nuestro expediente de financiación. También daré unos cuantos consejos para gestionar mejor el proceso de análisis y trámite de nuestra operación de crédito. Y finalmente presentaremos el crowdlending como un método alternativo de financiación y veremos los puntos en común y las diferencias respecto a la financiación bancaria. En primer lugar, podemos preguntarnos por qué es importante el presentar correctamente nuestra solicitud de financiación. Al fin y al cabo, podemos pensar que son los bancos los que deben preocuparse de obtener la información y preguntar todo lo que necesiten de nuestra empresa, en vez de hacerles nosotros el trabajo. Pues bien, en primer lugar, es muy importante, para dar una buena imagen de la empresa, de que conocemos perfectamente su situación actual y que controlamos nuestro negocio. Asimismo, haber calculado previamente cuáles son nuestras necesidades financieras nos da una imagen de profesionalidad, de rigor en la gestión. En segundo lugar, preparar bien el expediente de financiación nos evitará caer en incoherencias entre la información que estamos proporcionando. Si la entidad financiera detecta que hay partidas que no concuerdan o que en los balances internos decimos una cosa y en la presentación de impuestos decimos otra, pues empezarán a surgir dudas, lógicamente. Lo mínimo que nos va a pasar es que debamos dar explicaciones y, a lo peor, puede generar desconfianza en los analistas de riesgos del banco y poner en peligro la concesión de crédito. Presentar una solicitud de forma correcta nos va a dar dos ventajas fundamentales. La primera, poder obtener una resolución algo más rápida por parte de nuestro banco, que habitualmente ya sabemos que es muy lento en el análisis y la autorización de un crédito. Y la segunda, tener más probabilidades de que nos concedan el crédito, ya que la información ordenada, completa, con explicaciones adicionales, colabora a generar confianza por parte del banco respecto a nuestra empresa. Antes de empezar una solicitud de financiación a una entidad bancaria, vale la pena dedicar un tiempo a pensar si el crédito que estamos pidiendo es realmente el que necesita la empresa y si es el que más probabilidades tiene de ser concedido. Hay que preguntarse, en primer lugar, ¿para qué necesitamos la financiación? Esto puede parecer muy obvio y podemos contestar que necesitamos la financiación para solventar una situación de falta de liquidez, pero no estaremos contestando correctamente. La falta de liquidez es la consecuencia de algo anterior. Por lo tanto, debemos ver las causas de esta financiación. Debemos afrontar inversiones en activo corriente, por ejemplo. Esto es en inmovilizado, maquinaria, elementos de transporte o bien gastos en investigación y desarrollo o la compra de una empresa. Por el contrario, ¿nuestra falta de liquidez se debe a pérdidas económicas? O, por último, puede darse que necesitemos financiación precisamente porque estamos vendiendo más y estamos aumentando nuestro activo circulante, existencias, saldos de clientes, y todo esto necesita financiarse. El siguiente paso es, una vez tenemos claro cuál es la causa de nuestra necesidad financiera, el instrumento más adecuado para cubrir esta necesidad. Y aquí surgen los dos grandes recursos: recursos ajenos o deuda y recursos propios o capital. Si tenemos pérdidas, por ejemplo, o bien debemos emprender inversiones muy intangibles, deberemos tender a financiarnos mediante recursos propios, aportando capital, ya que será difícil obtener financiación ajena de bancos. Si, en cambio, nuestras necesidades van a ser transitorias,
derivadas del circulante, por ejemplo, o bien haremos una inversión tangible que reportará un flujo de caja positivo en los siguientes años que permitirá el retorno de esta inversión, entonces endeudarse es una opción mucho más factible. Tras esta decisión entre recursos propios y ajenos, si finalmente vemos mejor pedir crédito o financiación ajena, deberemos pensar en los términos y condiciones de este crédito a solicitar. Muchas veces oímos decir a las empresas, y decirle al banco, mírame cuánto me puedes dar y en qué condiciones. Dejamos al banco la decisión de importe, plazo, condiciones económicas y garantías. Nuestro consejo es que, al contrario, de forma proactiva, seamos las empresas las que propongamos un importe, un plazo, unas condiciones y qué garantías ofrecemos. Habrá mucha más probabilidad de que el análisis vaya mejor y que la decisión al final se ajuste más a lo que esperábamos obtener. Vamos a repasar la documentación que debemos facilitar a nuestro banco. Esta documentación constituye lo que llamamos expediente de financiación. Tener preparado nuestro expediente de financiación permitirá realizar las solicitudes a las distintas entidades financieras de una forma más ágil y rigurosa. El expediente de financiación constará de varios apartados que ahora repasaremos. La documentación legal, que es aquella documentación que el banco necesita para determinar la estructura societaria y accionarial de la empresa, además de quiénes son los representantes o apoderados de la misma. La documentación económica financiera, que es toda aquella que nos indica aspectos de la situación económica y financiera de la empresa. Un apartado de documentación de las empresas del grupo, si hubiere grupo, ya que es fundamental para el banco conocer la salud de todo el grupo económico al que pertenece la empresa que solicita el crédito. Documentación previsional, esto es, proyecciones a futuro, tanto económicas como financieras. Y, por último, la documentación de los fiadores, si los hay, o bien de las garantías que se acorden. En cuanto a documentación legal, esta es la que puede necesitar una entidad financiera. La escritura de constitución de la sociedad. También es bueno aportar las escrituras de ampliación de capital, si las hay. Las escrituras de apoderamiento de las personas que representen a la empresa. Desde hace un par de años también es obligatorio tener el acta de titularidad real. Y, por último, también aconsejamos aportar una relación de socios o accionistas, al menos los principales, ya que con frecuencia es una pregunta recurrente del equipo de análisis de crédito, conocer quién hay detrás de la empresa. Abordamos ahora la parte más gruesa del expediente de financiación, que no puede ser otro que la documentación económica y financiera. Lo habitual es que nos pidan los 3 últimos ejercicios, por tanto, en la actualidad serían 2013, 2014 y 2015. El banco siempre pide el impuesto sobre sociedades, excepto si en cada ejercicio todavía no se ha presentado, y entonces pide balance y cuenta de resultados interna de la empresa. Es importante recordar que en la medida de lo posible los estados financieros internos coincidan con los que luego presentaremos como impuestos sobre sociedades. En caso que haya diferencias significativas, el banco empezará a desconfiar de nuestra empresa. Por tanto, hacer estados financieros internos lo más parecidos posible a los que se presentarán como impuestos sobre sociedades, pues sería el mejor consejo a dar. Si somos una empresa que audita sus balances, lógicamente nos pedirán la auditoría, ya que además de tener más credibilidad que estados financieros que no han sido auditados, recoge muchísima información valiosa que no obtenemos con un impuesto sobre sociedades. El banco también nos va a pedir estados financieros provisionales a la fecha de la solicitud o una fecha próxima. Por ejemplo, si en el momento en que estamos emitiendo este seminario online, que es mayo de 2016, el banco nos solicita estados financieros provisionales, probablemente le servirán con los balances a marzo o abril de este mismo año, de 2016. Lo que quiere ver el banco es comprobar la marcha de la empresa durante el ejercicio en curso y también es una manera de comprobar si como empresa llevamos una contabilidad al día. Da una imagen muy positiva si podemos aportar estados financieros actualizados con bastante rapidez y, en cambio, genera dudas sobre la organización interna y nuestra capacidad de gestión si la empresa tarda semanas en preparar estos cierres provisionales. A toda esa documentación se añaden las declaraciones de IVA, tanto del año anterior como del año en curso,
Y estas declaraciones mensuales o trimestrales de IVA les sirven al banco para corroborar que la cifra de ventas que la empresa dice tener es cierta, así como observar la evolución de este año respecto al mismo periodo del año anterior. Lo que recomendamos mucho es que junto a toda esta documentación se añadan aclaraciones de determinadas partidas. Como ya hemos dicho antes, anticipándonos a las posibles dudas, estamos facilitando el trabajo del equipo de riesgos del banco y esto solamente nos puede dar beneficios. Que se puede hacer el trámite algo menos lento al ahorrarse dudas y generar más confianza en la empresa, ya que da una imagen de transparencia. Por tanto, estará bien que demos las siguientes aclaraciones. Aquí hemos puesto unos ejemplos. Detallar el endeudamiento. Por lo tanto, se puede presentar una hoja Excel o similar con la relación de créditos, el importe pendiente de los mismos, la fecha de vencimiento y, muy importante también, la cuota mensual que representa cada crédito para que el banco pueda calcular lo que él llama el servicio de la deuda. También se agradece un cierto desglose de las partidas de inmovilizado, especialmente si son importantes, tanto inmovilizado material como, sobre todo, el inmovilizado intangible, el inmovilizado financiero y el inmobiliario. Al final, el banco lo que quiere saber es qué hay detrás de estas inversiones que la empresa ha tenido durante su historia. En tercer lugar, los saldos de deudores y acreedores, que también merecen una cierta explicación, sobre todo si hay variaciones significativas de un año a otro. Y en general, cualquier variación en las partidas, como ventas, como nuestros márgenes, las existencias, si suben mucho, si bajan, los saldos de clientes o proveedores, todo esto, todas estas variaciones, si son significativas, merecen una explicación. Como hemos dicho y reiteramos, si no nos anticipamos dando esta información, nos la acabarán preguntando, con lo cual, pues más vale ser proactivo. Una circunstancia muy clara para que nos pidan aclaraciones y documentación adicional es en el caso que nuestra empresa forme grupo con otras. Es decir, que tengamos filiales o nuestra empresa tenga una matriz. En estos casos, además, acostumbran a haber transacciones o partidas contables entre empresas del mismo grupo, por lo que las aclaraciones son todavía más necesarias. Por todo ello, es mucho más que recomendable anticiparnos y describir las operaciones intragrupo que ha habido o que hay de forma regular, ventas entre empresas, préstamos entre empresas, etcétera. También es bueno detallar las participaciones que la empresa tiene en otras empresas o las deudas que haya entre empresas del grupo. Por último, en los casos de empresas en donde hay una participación significativa o en el caso de la matriz de un grupo, también nos ayudará a aportar documentación económica pues a los analistas de riesgos para tener una foto más precisa de la situación del grupo. En esto siempre digo que es mejor ser transparente que no facilitar datos, ya que el departamento de riesgos siempre se pondrá en el peor escenario posible si no tiene esta información. Si no le damos la información de la matriz, va a suponer que la matriz tiene problemas. Si no le damos la información de una filial con la que tenemos una participación relevante, probablemente va a suponer que esta filial pues tiene pérdidas importantes o que tiene prácticamente no está sin recursos propios. Pasamos ahora al capítulo de garantías. Para el caso que la operación tenga la necesidad de incorporar garantías adicionales, dependiendo de la garantía habrá una documentación u otra. Si es el aval de una persona física, se pedirá la declaración de renta y una declaración de bienes y deudas. Pueden pedirnos información adicional para tener más detalle o verificar cierta información, como la ficha CIRBE del avalista o una tasación de alguna propiedad relevante si disponemos de ella. Para el caso que el aval lo otorga otra sociedad, es bastante sencillo. La misma documentación que se ha pedido para la empresa que solicita el préstamo, nos la van a pedir para la empresa que avala. Si la operación es con garantía hipotecaria, hay que tener documentación del bien o inmueble que se hipotecará. Por tanto, nos pedirán copia de la escritura de propiedad del inmueble, la tasación del mismo, una verificación registral para comprobar qué cargas existen en este inmueble y un certificado de estar al corriente de pago tanto de gastos de comunidad como del IBI.
Por último, en ocasiones tenemos una garantía pignoraticia. Esto es un depósito, un valor que el banco usa como prenda para garantizar una operación de crédito. Y en este caso, lo único que nos pedirán es un comprobante de que efectivamente tenemos esta prenda, este depósito o este valor. Aunque los equipos de riesgos analizan y valoran las empresas basándose en sus datos históricos y actuales, es importante también que tengan información sobre las previsiones de futuro de la empresa. Por ello, si somos capaces de facilitarles estados financieros previsionales del año en curso y el plan de negocio financiero que tenemos previsto para los próximos años, pues todo esto da más confianza a los analistas. Aquí exponemos algunos documentos previsionales. Tanto para el ejercicio en curso como para una previsión a 4 o 5 años, es recomendable la cuenta de resultados previsional y también el presupuesto de tesorería. El balance previsional es menos importante, aunque determinados paquetes de software contable pueden darnos esto de forma relativamente sencilla. Toda esta información es la que deberíamos proveer al inicio de la solicitud, pero también hay determinadas cosas que podemos hacer durante la solicitud para que este trámite tenga éxito y no tengamos las dificultades e inconvenientes que acostumbramos a sufrir en una solicitud de crédito. Durante la primera fase del trámite debemos ser conscientes que la documentación está todavía en la oficina bancaria y que ésta debe hacer un informe y remitir este informe junto con toda la documentación a su departamento de riesgos. Es importante hacer un seguimiento de esto, ya que con mucha frecuencia nuestra oficina bancaria está desbordada de trabajo o hay personal de vacaciones y el informe puede alargarse en el tiempo. Deberíamos poder tener un compromiso de la oficina del plazo en el que enviará la operación a su departamento de riesgos y, sobre todo, que nos avise cuando esto haya ocurrido. En la segunda fase, donde la operación está en riesgos, es cuando más dudas y aclaraciones nos pueden llegar y hay que estar preparados para contestar lo más rápido posible. Siempre digo que no hay peor operación que aquella que se eterniza en la mesa del analista de riesgos esperando una contestación por parte de la empresa a dudas que tenía el analista. Por tanto, es muy importante contestar lo antes posible a riesgos y aprovechar para saber si es posible por el propio departamento de riesgos o por la propia oficina cuándo, en qué momento va a pasar al comité de riesgos de la entidad bancaria. Por último, cuando nos comuniquen la aprobación de la operación, es recomendable dar a la oficina inmediatamente nuestra disponibilidad de fechas y horas para que la firma no se nos demore. Hemos visto cómo presentar una solicitud de crédito para un banco. Nos podemos preguntar si hay diferencias respecto a solicitarlo a una plataforma de crowdlending. Aunque cada plataforma puede tener sus particularidades, podemos decir que en líneas generales la documentación que analiza la plataforma de crowdlending es la misma que los bancos. La gran diferencia es en la agilidad del proceso. Las plataformas son mucho más eficientes y sus procesos más ágiles y automatizados, de forma que la solicitud puede tener una respuesta mucho más rápida que en un banco. Veremos seguidamente cómo se realiza el proceso de análisis y los tiempos de respuesta de la plataforma Loanbook, pero previamente una breve descripción de qué es el crowdlending para aquellos que no están familiarizados con esta forma de financiación. Definimos el crowdlending como una financiación alternativa complementaria a la financiación bancaria, en la que múltiples inversores están compitiendo para financiar a las empresas. La forma más frecuente es que un préstamo que pide una empresa se financia con varios inversores y, en el caso de Loanbook, a un precio competitivo y, sobre todo, de forma muy ágil. Es una forma de financiarse que todavía parece novedosa para muchas pymes españolas, pero que es algo muy habitual en los países europeos más avanzados. Y todos los estudios indican que va a crecer muchísimo en los próximos años en nuestro país. Las ventajas clave del crowdlending de Loanbook son básicamente tres. En primer lugar, la agilidad. Loanbook es capaz de analizar a la empresa y conceder un importe y unas condiciones en menos de una semana. Por término medio, normalmente 3 días. Pero no solo el análisis es mucho más rápido que en un banco, que tarda de media entre 4 y 6 semanas en respondernos a una solicitud de crédito,
sino que el abono del préstamo a la cuenta de la empresa también es inmediato. Esto diferencia al Logbook de otras plataformas que deben esperar varias semanas a que los inversores hayan hecho una puja y una transferencia de sus fondos a la empresa. En Logbook, en una semana estará el préstamo analizado, concedido y los fondos en la cuenta bancaria que la empresa nos haya indicado. En segundo lugar, la transparencia. Solo hay dos costes en una operación en la plataforma Logbook. Por un lado, el tipo de interés, que es lo que reciben íntegramente los inversores que han prestado el dinero, y por otro, la comisión que cobra Logbook por haber conseguido esta financiación. Esta comisión oscila entre un 1,5% y un 2% anual. Y todavía más importante, aquí no habrá venta cruzada. Ya sabemos, los seguros de vida, multirriesgo empresa, planes de pensiones, fondos de inversión, acciones del banco, etcétera, etcétera, etcétera. Ni otros costes más o menos ocultos, ni abrir una cuenta en la que se nos dediquen a cobrar comisiones por los servicios más variados. Por último, y no menos importante, ya que es una ventaja de tipo más estratégico, que es la diversificación. Vamos a ver, de la misma manera que como empresa necesitamos diversificar nuestros proveedores y nuestros clientes, también debemos diversificar nuestras fuentes de financiación. Y no vale con abrir más bancos, porque los bancos tienen todos los mismos problemas y se comportarán igual en cada momento, abriendo o cerrando el grifo del crédito a la misma vez. Por ello, junto a los bancos hay que disponer de fuentes de financiación complementarias como pueden ser las plataformas de crowdlending. En esto ha incidido especialmente la Unión Europea, que es la que ha presionado más al gobierno español para que fomentara alternativas de financiación como el crowdlending, que ya funciona muy bien en países avanzados como Reino Unido, Holanda o Alemania. Como en cada webinar, profundizamos un poco más en algunas de las tres ventajas principales del crowdlending de Logbook. Y en esta ocasión, aprovechando que hemos tratado cómo mejorar la solicitud de crédito, para que tengamos una mejor respuesta y más rápida por parte de nuestra entidad financiera, trataremos la agilidad que nos da el crowdlending. Como hemos dicho antes, aunque el periodo de análisis y concesión de una operación no es exacto, se sitúa en general alrededor de los 3 días. Puede ser 1 o 2 días superior si hay cierta complejidad de los estados financieros o bien la empresa pertenece a un grupo de sociedades que deben analizarse en conjunto para tener un análisis más correcto. Pero con toda la documentación necesaria, el análisis no va más allá de 5 días hábiles y en muchos casos se acorta a solamente 2 días. Hemos representado en este gráfico el proceso de financiación. Como podéis ver, la documentación necesaria es bastante sencilla y habitual, es la que acostumbran a pedir las entidades bancarias. Estados financieros de 2013 y 2014, el impuesto sobre sociedades y la auditoría si la hacen, los estados financieros cerrados de 2015, que todavía consideraremos provisionales hasta que no presenten el impuesto sobre sociedades. Conforme avanzamos en 2016, los últimos estados financieros de que se dispongan, las declaraciones trimestrales o mensuales del IVA, tanto del año anterior como del año en curso, el modelo 347 de clientes y proveedores superiores a 3.000 euros, y para tener una foto precisa de los recursos ajenos de la empresa, de la deuda bancaria, pedimos tanto la ficha CIRBE, que es la ficha que el Banco de España tiene de nuestros riesgos en los bancos. Esta ficha se pide fácilmente a través de la web del Banco de España y también pedimos un detalle del pool financiero, que es todas aquellas líneas de financiación y préstamos que la empresa tiene tanto de sus bancos como de otros proveedores de financiación. Por ejemplo, financiación pública, préstamos en ISA, préstamos del CDTI o financiación que hayan obtenido mediante plataformas de crowdlending también. Toda esta documentación se somete tanto a nuestro modelo interno de rating, que da una calificación a la empresa, como a un análisis subjetivo por parte de nuestro equipo de analistas expertos. De ahí pueden surgir algunas aclaraciones o solicitar en algún caso documentación adicional para verificar algunos aspectos de la empresa. La calificación o rating de la empresa determina las condiciones de financiación, tipo, comisión, importe, plazo y garantías. Si la empresa acepta estas condiciones, se puede formalizar el contrato en 24 horas. Es un contrato privado donde la empresa se ahorra costes notariales. La empresa va a entregar como documento de pago de la cuota o cuotas a devolver uno o varios pagarés. Y con la firma del contrato y la entrega del pagaré o pagarés, hacemos la transferencia de forma inmediata. A partir de aquí, la empresa ya no se debe preocupar de nada más
ya que nos encargamos nosotros de presentar el pagaré a su vencimiento y de devolver las cantidades prestadas a los inversores de la plataforma Longbook. Aquí tenemos gráficamente una comparativa de los tiempos de respuesta. Aquí hay que decir que según el banco el tiempo de análisis varía, pero que en general es mucho más largo que el que tenemos en Longbook. Mientras un banco muy ágil puede respondernos en unas 2-3 semanas, en general los bancos tardan entre 4 y 6 semanas en tener a punto nuestro crédito. Por el contrario, en la plataforma Longbook el proceso es mucho más rápido y ágil, lo que no implica menos riguroso, como hemos visto, ya que tan solo lo que pasa es que aplicamos tecnología y una orientación al cliente-empresa superior al de los bancos. Y esto permite pues, este acortamiento en los plazos. Lo habitual es que todo el proceso en Longbook pues, apenas tarde una semana. Como ya es habitual, comentamos el caso de éxito de una empresa que ha sido financiada en la plataforma Longbook. Como en este seminario hemos tratado la agilidad como una de las grandes ventajas de financiarse con Longbook, os presentamos el caso de una empresa de la Comunidad de Madrid que comercializa productos para piscinas. A principios de febrero de este año, nos solicitó un crédito para cubrir los meses en que está comprando existencias. El crédito era un plazo a 150 días para que el vencimiento le coincida en verano, que es cuando, pues lógicamente, tiene la mayor parte de sus ventas. En este caso, desde que llegó la solicitud hasta que firmamos el préstamo y la empresa tuvo el dinero en su cuenta, pasaron solo 5 días hábiles. En menos de una semana, por tanto, tenían el importe de 100.000 euros abonados en la cuenta de su banco. Obviamente, pues quedaron muy sorprendidos por la rapidez, pero también quedaron gratamente sorprendidos y nos lo hicieron llegar pues por la transparencia de todo el proceso y los costes asociados, porque tan solo pagar un tipo de interés y una comisión y evidentemente pues no hay nada de venta cruzada ni otros condicionantes como estaban acostumbrados en sus bancos habituales. Tenemos, por tanto, otra empresa satisfecha que no dudará en pedir financiación el año que viene cuando deba afrontar de nuevo la campaña de primavera-verano. Y es que nuestro objetivo es tener empresas que vean a la plataforma Longbook como un proveedor financiero más dentro de su pool financiero y que soliciten de forma recurrente y continuada créditos para financiar sus necesidades de circulante, que también son habituales y permanentes. Bien, pues otra empresa satisfecha con las posibilidades que da el crowdlending y con el servicio que le está ofreciendo Longbook. Es que Longbook, además de una plataforma tecnológica que permite la financiación ágil y transparente, cuenta con un equipo de profesionales con amplia experiencia en el ámbito financiero y en especial contamos con un equipo comercial para empresas que conoce las necesidades financieras de la pyme y les puede dar una respuesta rápida y profesional. La calidad del equipo humano de Longbook, sin duda, es lo que hace de nuestra plataforma la líder en financiación a pymes mediante crowdlending, con más de 270 operaciones realizadas hasta la fecha y 10 millones de euros transaccionados, con un ritmo actual de concesión de créditos de más de 1 millón de euros cada mes, cifra que cada vez va aumentando de forma sostenida. Longbook, por tanto, un proveedor financiero complementario a la banca para cualquier necesidad de circulante. Seguidamente pasamos al espacio habitual para que los asistentes al seminario online podáis formular preguntas sobre el tema de hoy, que es la solicitud de financiación, o bien dudas que han quedado sobre el crowdlending como fuente complementaria de financiación. Recordamos que podéis escribir las preguntas en el panel de control, en la pestaña desplegable donde pone preguntas. Bien, la primera pregunta, Ana nos pregunta, somos una empresa que audita sus balances. ¿Qué debemos presentar, la auditoría o el impuesto sobre sociedades? Pues mira, Ana, debéis presentar los dos documentos, tanto en una plataforma de crowdlending como en un banco. El impuesto sobre sociedades, como hemos dicho, se pide siempre a todas las empresas. Y la auditoría solo se pide si se hace auditoría. Pero aunque ambas reflejan el balance y la cuenta de resultados, pues cada documento refleja información que no tiene el otro. Sobre todo la auditoría
pues tiene una información adicional muy importante para un banco, para una plataforma de crowdlending. Jesús pregunta, ¿la comisión de apertura es una sola vez? Pues sí, efectivamente. La comisión de apertura se cobra al principio de la operación y es una sola vez. La comisión de apertura, aprovecho para decir que también está en proporción al plazo de la operación. Antes me he referido a que la comisión de apertura es un 1,5 o 2% en términos anuales, pero si se hace una operación a 180 días, por ejemplo, pues será la mitad, será 0,75, 1%. Otra pregunta, anónimo, ¿podéis recordar la documentación que pedís? Pues sí, no, por supuesto. Recordamos la documentación que pide Loanbook. Habitualmente pedimos el balance y cuenta de resultados de los últimos ejercicios, de los 3 últimos ejercicios, las declaraciones de IVA de este año en curso y del anterior, el modelo 347, que es el de clientes y proveedores mayores de 3.000 euros, y la ficha CIRBE, que es el detalle de los préstamos bancarios y que se obtiene de forma muy fácil a través de la web del Banco de España. Anastasia pregunta, tengo una idea de negocio. ¿Qué probabilidad hay que me ayuden con la financiación? ¿Y a dónde tengo que dirigirme? Pues mira, Anastasia, el crowdlending es un instrumento de deuda. Por lo tanto, la deuda normalmente, tanto un banco como una plataforma de crowdlending, la deuda, digamos que exige que aquel negocio ya tenga ingresos y beneficios. Por lo tanto, cuando alguien tiene una idea de negocio, debería acudir a otras fuentes de financiación. La más típica, lógicamente, es el capital del propio emprendedor, pero luego hay otras formas de recursos propios pues más adecuadas que no deuda. Por lo tanto, te diría, una plataforma de crowdlending o un banco, en principio, no son las mejores opciones de financiación o de probabilidad para obtener esta financiación. Deberás acudir a plataformas de equity crowdfunding, por ejemplo, plataformas donde se obtiene inversores que invierten en tu capital, o bien pues acudir a personas, a inversores que apuesten por ti y pongan su dinero, pero en capital, no prestándotelo en forma de deuda. Agustí pregunta, ¿puede facilitar tipo de interés de operaciones realizadas? Pues sí, con toda transparencia. Nosotros podemos hacer préstamos desde el 3% hasta hemos hecho algún préstamo al 10%. Dentro de este rango, que evidentemente es muy amplio, pues básicamente el tipo de interés depende de la calificación crediticia, del rating de la empresa. Yo diría que, para que te hagas una idea, empresas solventes consiguen la financiación al 4, máximo 5%. Empresas, digamos, solventes también, con una operatoria normal, pues pueden conseguir alrededor del 6%. Empresas ya con un pelín más de riesgo, pues porque están un poco endeudadas, tienen todavía pues algunas pérdidas acumuladas de tiempos de crisis, pues consiguen financiación al 7-8%. David pregunta, ¿esta financiación computa a los efectos de CIRBE? ¿Se informa a alguien o a alguna plataforma de este endeudamiento? Bien, la financiación vía crowdlending no computa a los efectos de CIRBE. Esto es una ventaja, de todas maneras, es una ventaja que tampoco publicitamos demasiado porque pensamos que al estar regulados tanto por la Comisión Nacional del Mercado de Valores como por el Banco de España, están regulados desde hace un año, probablemente habrá un momento en que tendremos que comunicar este endeudamiento pues a la CIRBE, a la Central de Riesgos del Banco de España. Actualmente no se informa a ningún organismo, ninguna asociación de este endeudamiento. Ninguna plataforma de crowdlending lo tiene que comunicar. Bien, parece que no hay más preguntas. Sí, me confirman que no hay más preguntas. Pues es bien.
Bien, pues confirmando que no hay más preguntas, solo nos queda agradeceros vuestra asistencia al webinar de hoy y vuestra participación. Recordemos que si todavía os han quedado cuestiones relativas, pues nos podéis escribir a pymes@longbook.es o también podéis visitarnos en longbookpymes.es. De allí podéis muy fácilmente, en un minuto, rellenar un formulario y pues cualquier solicitud de crédito por este canal también os lo facilitamos. Os responderemos pues todavía de forma todavía más ágil. También podéis suscribiros a nuestro blog de gestión de pymes, en el que publicamos artículos y noticias clave para la mejor gestión de vuestra empresa, así como novedades y la publicación de nuevos webinars gratuitos. Agradeceros vuestra asistencia al webinar de hoy, vuestra participación, esperamos que haya sido de utilidad y os emplazamos a nuestro próximo seminario online del 14 de junio, en donde hablaremos de cómo financiar los impuestos. Ya sabéis, cada mes un seminario diferente para gestionar mejor las finanzas de vuestra empresa. En nombre de todo el equipo de Longbook, saludos cordiales y hasta nuestro próximo webinar.